Me alegra mucho saludarlos en sus casas, obviamente en sus hogares, y una semana más comprendiendo desde la fe estos destinos espirituales que nos compete asumir. Recuerden, si me detengo en la razón me aflijo, porque la mente me engaña y me acosa. Pero si me escampo y me entrego a la fe, puedo dosificar el momento de prueba. Y yo pienso que de esa misma manera lo hizo nuestro Señor. Con toda la linda palabra que se nos proclama este fin de semana, Domingo del Buen Pastor, Domingo de la Santa Cruz, a mí me parece muy linda esa palabra del apóstol Pedro, que tanto el que negó pudo conocer realmente la personalidad, la divinidad, el hacer y el de la grandeza de Dios en Cristo, siervo sufriente, para comprender este Domingo del Buen Pastor en la solemnidad y fiesta para nuestra tierra de la Santa Cruz. Es muy curioso que la vida del cristiano sea exaltada en tanto que pase por la prueba y el sufrimiento. Queridos hermanos, dice el apóstol Pedro, si obrando el bien soportáis el sufrimiento, hacéis una cosa hermosa ante Dios. Yo creo que una persona que escucha la misa, como estás allá en casa, o como hasta hace un par de semanas, tú que vienes a misa, yo creo que tienes rectitud en conciencia de obrar bien para tu bien y el bien del otro. Y se podrá decir, tan querida y tan formal que es doña Ángela, ¿cierto? Tan querido y tan maravilloso tal matrimonio, los vecinos como son de especiales, hacen ¿no? Y San Pedro, entendiendo la prueba que hace parte de la vida cristiana, dice San Pedro, si obrando el bien soportáis el sufrimiento, hacéis una cosa de Dios, pues para esto habéis sido llamados, ya que también Cristo padeció su pasión por vosotros, es un ejemplo para que sigáis sus huellas. Ni la vida del sacerdote, ni la vida matrimonial, ni la vida del hombre de fe, ni la vida de la familia, ni la vida que el universo está enfrentando en este momento es color de rosa. Estamos todos atravesando por momentos fuertes de cruz pesada. Entonces nuestra vida en el hoy se asemeja más a Cristo, que enfrentó el sufrimiento haciendo el bien. Haciendo el bien. Al leproso lo sanó, al sordo le devolvió la escucha, al mudo le volvió el habla, al muerto lo resucitó y le pagamos crucificándolo. ¿Cuánto más no hará el entorno, que a veces lo manipula más la razón que el corazón y la fe? Si aquellos viendo, dice la primera lectura que nos proclamaba el profe, aquel día se bautizaron y se agregaron unos 3,000, más o menos como los suscriptores que tenemos en nuestro canal, ¿cierto? Un poco más de 3,000 tenemos nosotros. Pero las ironías de la vida cristiana tienen que ver con el dolor, el sufrimiento, la prueba. Pero hay algo muy lindo que uno aprende de la palabra de Dios,
y en especial de Jesucristo. Por eso yo les decía, Cristo, quien quiera, cómo conoció de bien a la persona del Señor, aunque lo negó, pero después se dio a la tarea de entender todo lo que aprendió al lado del Maestro, y por eso Pedro es el primero. Y entonces dice: no os canséis de hacer el bien. Padre, hijo de tantas, no te canses de hacer el bien. Es que mi papá, padre, yo odio a mi papá. No os canséis de hacer el bien. Es que mi matrimonio está en crisis. No os canséis de hacer el bien. Fíjense que todo está en referencia a la cruz. Y qué curioso y providente que mañana entenderemos la realidad del pastor de almas, de vuestro matrimonio, de vuestra familia, allí crucificada con Cristo. Entonces, no podemos prescindir de la cruz. El sufrimiento que se soporta con amor, que se lleva con amor, es un sufrimiento que redime. Queridos hermanos, cargado con nuestros pecados, subió al leño, para que muertos al pecado vivamos para la justicia. Sus heridas nos han curado. Andabais descarriados como ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras vidas. Atendí a una parejita ahorita antes de la misa y me encantó mucho verles, ayudarles. Sus lágrimas expresaban la necesidad de venir, de volver. Me decía el amigo: padre, es que necesitaba mucho volver hoy a Cristo, no, volver hoy al Señor. Qué bueno que sintamos esa necesidad, porque Cristo, el pastor de nuestras almas, está esperando por ti. Yo sé que tú has luchado por no dejar enfriar tu alma, porque algo de lo que se produce en nombre y a la luz de Cristo, buen pastor, tiene que llegar a tu corazón y tiene que llegar a tu alma. Yo sé que muchos extrañan venir al templo. Yo sé que extrañamos ese momento espiritual, ese poder recibir la comunión. Y también esa es una gran prueba para miles de cristianos, porque esa es nuestra comunión, eso es nuestro tener que ver con Cristo. Pero ahora vuestra comunión que se haga más espiritual, porque así tienes que ver más con Cristo, y así te identificas y te configuras más con Cristo. Entonces mi invitación en esta noche es a entender que Cristo, que ha hecho tanto por ti, tú cómo le pagas, es decir, no económicamente, sino tú cómo le valoras, por la conversión de tu alma, por la conversión de tu ser. Yo sé que hay muchas aflicciones económicas, pero puede ser que estemos tal vez ahora muchos más providentes económicamente, pero con un alma vacía, necesitando del pasto de Cristo, buen pastor, a través del sacerdote, a través de la palabra que podemos fecundar en el alma. Por eso, mis queridos hermanos, yo los quiero invitar a que en este fin de semana le digamos al Señor: Señor, no sabemos en qué punto están nuestros sufrimientos. Hay una feligrés por la que estoy orando, que esta semana le operaron y le quitaron sus 2 senos. Qué fuerte momento de cruz. Esta semana celebré la misa por un feligrés de Nueva York. Estaba a punto de salir de la clínica y se le complicó la afectación del coronavirus y murió. No llegó al domingo. Y cada uno va teniendo una prueba, un sufrimiento del que reflexionar. Y es muy curioso que este fin de semana Buen Pastor tenga que ver con la cruz. Y por eso es muy interesante que nuestra vida espiritual no se deje de poner en conexión con la cruz de Cristo. Por eso le sigo pidiendo al Señor una vez más que siga renovando y bendiciendo nuestras familias,
Yo sé que pasamos por pruebas, les comprendo. También para mí es una prueba muy grande el ver el sufrimiento y la crucifixión de los sacerdotes. Entonces pasamos por momentos arduos, áridos, y sin embargo no queremos ponerle razón a la adversidad, sino ponerle espíritu de fe, como se lo tienes que poner allá en casa, a tu realidad y a tu vida. Por eso, queridos hermanos, dejémonos abastecer por el pastor del alma, dejémonos abastecer por Cristo, que hoy nos reúne como al rebaño y nos dice: entrad por la puerta. Y por eso, cuando le he pedido a los 4 o 5 feligreses que estaban en la reja, entren por la puerta, pertenezcan al rebaño de Cristo. Yo no te concibo allá en tu casa entrándote por la ventana, a no ser de que embotes las llaves. Pertenezcamos al rebaño de Cristo, porque Él es la puerta. Yo soy la puerta, nos dice, y en la puerta es Cristo, por donde nosotros como ovejas tenemos que entrar, alimentar el alma, llenar el espíritu, no tener tristes resignaciones, no vivir una vida cómoda sin entender los padecimientos de Cristo, que van siendo tus padecimientos en cualquier instancia de la vida. Por eso nuestra vida no puede ser una vida sin Cristo y sin la cruz. Y así lo concibe el sacerdote, y así lo concibes tú. Evaluando y examinando nuestra vida, nos damos cuenta que con nuestras dolencias y con nuestros sufrimientos hemos de entrar por esa puerta. Y por eso dice el apóstol: sus heridas nos han curado. Cristo, que ha descendido de la cruz para darnos vida, y por eso le muestra a Tomás, le dice: mete tu dedo, toca mis heridas, mete tu mano. Cristo, por sus santas llagas, nos redime y nos bendice para comprender los misterios de prueba que nuestras familias, en el transcurso de estos días, al empezar este nuevo mes mariano, que hemos de recordar a la Virgen Madre al pie de la cruz. Cristo, con sus santas heridas, nos renueva, y por eso Él entiende cuando como oveja tienes dolor y se devuelve a llevarte sobre sus hombros. Él, como pastor de vuestras almas, y a través de la Eucaristía, que podemos celebrar con tanto amor por el bien de más de 3.000 que se nos han agregado, como pasó hace 2.000 años en esa jornada maravillosa, cuando muchos fueron bautizados por los apóstoles y crecía el número de los discípulos del Señor. Hoy yo quiero que tú allá, si te estás suscribiendo al canal, si estás haciendo parte de esta Eucaristía, siente el gozo de que tus cruces sean menos pesadas, de que tú que estás crucificándote con Cristo te sientas sanado, y de que tú que has pensado, como me toca escucharlo, Padre, estoy en embarazo, pero créame que no he dejado de pensar en abortar. Y yo que llevo tanto tiempo casado, créame que no he dejado de pensar en separarme. Y yo que he tenido momentos de prueba y durezas conmigo mismo, créame, Padre, que no he dejado de pensar en suicidarme. Entonces Cristo, pastor del alma, siempre tiene el pasto oportuno para abastecer lo que tú tienes que darle de alimento al alma, lo que tú tienes que darle de alimento a todo tu ser, lo que tú tienes que darle como alimento a las heridas que Cristo, como pastor que cura, la oveja perdida, la oveja dolida, la oveja que consuela. Recuerdo a doña Betina, cuando le he conocido, recientemente fallecido su hijo Javier, lo que significó darle un abrazo a la mamá
que perdía a su hijo, sentía como Cristo consolándonos como ovejitas en la ternura de su infinita misericordia. Y esa es la vida del sacerdote, y esa es la vida de todos los pastores y sacerdotes que entendemos que hay que ayudarle a Jesús a sanar las heridas de este mundo racional, de este mundo que a veces le da la espalda a la cruz, de este mundo que sencillamente se quiere alimentar de pastos pobres, secos, pastos negligentes que contaminan la vida de tantos y que les hacen perder, enflaquecer y morir. Una oveja que pertenece a Cristo, como mi rebaño de Jesús Eucaristía, como mi rebaño de Niquía, de Manrique, como este gran rebaño que estamos bendiciendo a través de estos medios y de estas redes sociales. Qué bueno que se alimente de aquel que no nos trata como merece nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas. Cristo nos da lo mejor, y al darnos lo mejor, nos da el mejor pasto. Ese que quiere mamá transmitirle a sus hijos, como me consta en la experiencia de una amiga que quiero mucho, Maritza, preocupada por sus hijos, por sus nietos. Y así es Cristo, siempre preocupado, siempre alentando y bendiciendo. El lobo feroz, vestido de desobediencia y de perdición, esperándonos en la calle como bacteria maligna, quiere apartarnos del rebaño. Pero Cristo nuestro Dios y Señor, con su bastón de mando, es el buen pastor que cuida, bendice y protege. Que la gloria del Señor esté en nuestros corazones y que Él abra las puertas del cielo a quienes durante esta semana, ya casi llegando a los 250,000 muertos en el mundo por el COVID-19, no nos dejemos robar por el lobo que nos empobrece y nos genera muerte, sino por Cristo, pastor de almas, que desde el silencio de casa le buscamos y le esperamos. Santísima Madre, en este mes consagrado a tu amparo maternal, cuídanos, bendícenos. Nuestro ministerio y sacerdocio cubre de todo mal, y a nuestras familias y feligreses concédeles tu amparo maternal. Amén.